Hola, Walter, ¿cómo amaneciste? Muy bien, Fer, muy bien. Acá en Argentina, después de haber estado por varios Dos países, semanas. incluso tu país, que nos hemos visto personalmente, hemos salido a cenar, compartimos lindos momentos, la verdad que fue fantástico. La verdad que Gracias por la oportunidad y siempre creo nos que fue muy veíamos, buena para todos. le contamos a nuestros amigos que siempre con Fernando nos conocimos vía web. Comenzamos este programa de innovación todos los jueves y era uno de los sueños que teníamos era conocernos en algún Sí. momento. Mira Y que... ¿Sí? ¿Me escuchas? ¿Sí me sí, escuchas? perfecto, Buenísimo, perfecto. sí. Qué bueno que llegó, mira, Walter. Y hizo falta porque estuvimos estuvimos 3 semanas fuera de línea, pero fue porque Walter andaba en sus vueltas, que ya venía para acá, estuvo aquí trabajando en Centroamérica, en 3 países de Centroamérica, Guatemala, El Salvador y Costa Rica, enseñando esto que nosotros aprendemos aquí, conocemos, que es directamente el área de innovación, con empresas muy importantes, y creo que una empresa se vuelve importante cuando la haces importante, Walter. Y sobre esa base vamos a hablar hoy, vamos a hablar de qué es lo que es algunas empresas para trabajar, vamos a hablar de los 7 pecados que se cometen en innovación. Me encanta el tema y creo que estamos aquí para escucharte. Gracias, Fer, gracias. El amigo Johnny Gallo no se suma hoy. Pues fíjate que yo ya les escribí en el grupo, estaría esperando que aquí se sume don Johnny, Bueno, capaz que está dando alguna clase o manicure otra vez, o en manicure de vuelta, sí, tal cual, manicure tal cual. de los jueves de la mañana. Pobre Johnny, que siempre le hacemos bromas con eso. Eh, bueno, mira, Fer, hay una cuestión en primer lugar que creo que deberíamos entender, que qué significa pecar, ¿no? Digamos, ¿no? Ese es un poco el primer punto que creo que deberíamos tener en cuenta. Y pecar, digamos, etimológicamente implica de alguna forma alejarse del eje central. Es decir, ¿qué significa alejarse del eje central? Significa que vos tenés ciertos principios que vos tenés que seguir, correcto, que tenés que continuar, y cuando te alejas de esos principios, eh, entonces es que estás pecando. Otra Entonces, cosa, y otra cosa también, Walter, que también esos pecados, muchas veces, esos que dijiste que eran pecados, que eran principios, no los pusiste, sino que a veces te los impusieron. Alguien te dijo, mira, esto es un pecado y este es el alineamiento que tienes que seguir. ¿Y por qué? Bueno, porque yo soy experto en pecados y te digo, esto es pecado para lo que estamos haciendo. bueno, a ver, cuando uno ingresa a una organización, Fer, más allá de la alegría que uno puede tener para ingresar a una empresa y más allá de las ilusiones que uno puede tener para ingresar a una empresa, cuando alguien ingresa en una organización, hay una cuestión que tenemos que comprender que no es menor. Eh, Cuando uno ingresa a una organización, existe naturalmente una tendencia a restringir nuestra libertad individual. Es decir, cuando vos te casás o ingresás a una organización o dependés de un cliente, etcétera, la relación con los otros de alguna forma restringe la libertad. Digamos, te guste o no te guste, restringe la libertad. Vos, por ejemplo, querés ir a comer a un lugar determinado en Guatemala, que fuimos a comer la vez pasada juntos con Vanessa, con tu señora, y de repente decimos, bueno, vamos a comer a tal lugar, y supongamos que Vanessa dice, yo me siento incómoda en ese lugar, vamos a otro. Bueno, esa libertad de elección que vos tenías para comer en ese lugar se restringe y vamos a comer a otro. Quizás tengas libertad para elegir el plato que quieras comer. ¿Se entiende el concepto? Así, bueno, Sí, claro, ajá. yo estoy acá y comemos carne, o lo que sea, como hemos comido un par de carpachos cuando estuvimos juntos. Entonces, ¿el punto cuál es? El punto es que en este conjunto de relaciones hay relaciones que son impuestas, es decir, la visión, el propósito de la compañía, las políticas, la estructura, los procesos, los procedimientos, los sistemas de medición, ya están. Cuando vos ingresaste, dices, bueno, esta es la forma que nosotros medimos, la forma que nosotros entendemos la estrategia de la compañía, etc. Entonces vos tenés que acomodarte a eso. Lo mismo si vos ingresás a una religión.
es exactamente lo mismo. Bueno, puede decir, Así es. voy a ser católico, pero los 10 mandamientos no me gustan, los voy a cambiar. Entonces, si en vez del 8 no me gusta, Sí, ajá. con más o menos, el 4 es discutible y el 3 creo que deberíamos revisarlo. Correcto. Entonces, pecado significa cuando te alejas del eje central en el cual vos tuviste la libertad de elegir, que ese también es otro punto importante. Vos no te casaste con Vanessa por obligación, vos te casaste con Vanessa por elección, vos Sí, decidiste casarte con ella. Casarte, juntarte, estar de novio, digamos, ¿se entiende el concepto de decir, vos elegiste estar con ella? sí. Ujú. Lo mismo, por ejemplo, este programa de los jueves, nosotros lo hacemos con muchísima alegría porque nos elegimos mutuamente para hacer este programa. Pero vos tenés toda la libertad de decirme, mira, Walter, este es mi programa, lo cual no quiero más que estés en este programa. ¿Se entiende? Lo mismo yo puedo decir, mira, Claro. Fer, no Sí, quiero y estar si más uno en está este en un programa. lugar, uno está ahí porque eligió, que es la parte importante por eso, y hay reglas para que estés ahí. Claro, el tema es que la gente confunde elección con satisfacción. Sí, yo elijo casarme con Vanessa, con todo respeto porque es tu señora, ¿no? Yo elijo casarme con Vanessa, pensando que va a ser para bien, que voy a estar feliz, contento y un montón de condiciones más. Y después me doy cuenta que no es así. Es decir, la gente naturalmente toma decisiones eligiendo cosas que entiende a priori van a ser de satisfacción. No entiende que una elección, que tomar una decisión, no es un aspecto de satisfacción. Es simplemente una decisión implica una alternativa que entiendo que será válida en un futuro, pero que puede no serlo. Pero no tiene nada que ver con la satisfacción. Vamos, es una alternativa que uno toma, que entiende que será válida en algún momento. ¿Va bien hasta aquí? Y que se Total, va total. Ajá. a recomponer en un momento, porque cuando alguien toma una decisión, estamos tomando una alternativa que afecta el presente con la incertidumbre del futuro. Es decir, vos te casás con Vanessa o decimos vamos a un restaurante a comer, como nos pasó la vez pasada a nosotros, que fuimos a comer a un restaurante y de repente, por ejemplo, ese restaurante no pudimos ingresar porque no había mesas. Estaba totalmente colapsado todo. No, no fue nuestro caso, pero quiero decirlo Sí, 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 como como, anécdota. Ajá. como una anécdota. Entonces, de repente, en esa circunstancia de colapso, decimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, y ahora tengo que irme a otro lugar. Entonces, el punto en toda esa historia es que no puedo justamente, digamos, modificar esa realidad. Es decir, que la elección que tomé no fue satisfactoria. Entonces, por lo tanto, la elección no tiene nada que ver con la satisfacción o con la no satisfacción. Vale. Y hay un orden para estas cosas que puedes permitir. Como decía, 7 pecados, a mí me imagino que hay algunas cosas que son relevantes en los errores que se comete cuando estás implementando la innovación. ¿Cuáles serían esos 7? Bueno, mira, vamos a charlar sobre alguno de esos 7, ¿no? El día de hoy. Eh, Uno que me parece que es interesante poder conversar es que las empresas, si vos te fijas, compran permanentemente metodologías para innovar o para hacer mejora continua. Entonces, si vos buscas en Google herramientas, sistemas, metodologías para la mejora continua, te van a aparecer 250.000. Correcto. Yo me acuerdo cuando estudié este tema para una maestría que hice hace muchos años atrás, había encontrado 173 sistemas de mejora continua. Estoy estudiando esto hace como 20 y pico de años, ¿no? 173 sistemas de mejora continua. Algunos son conocidos, otros no son tan conocidos, pero 173 sistemas de mejora continua. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Eh, ¿Qué es una metodología? Creo que lo primero que deberíamos pensar es eso. ¿Y qué ventajas y qué desventajas tiene? En primer lugar, una metodología
Vamos a hablar de las desventajas y después vamos a agregar alguna ventaja. La gente cree que comprando metodologías, las empresas en general creen que comprando metodología impulsan la motivación y la actitud de la gente. Entonces, compramos una metodología nueva, la gente se pone contenta con esa metodología, dice, mira qué bueno la metodología Y los pragmática, certifican a todos. los certifican a todos, entonces les hacen capacitación, certificación con tales características, con el cinturón tal, con el premio tal y qué sé yo, y la gente comienza naturalmente a ejercer esa metodología. Entonces, las metodologías, ¿qué tienen de bueno? Las metodologías lo que tienen de bueno es que se aplican rápidamente, tienen un orden rápido y en general las metodologías lo que tienen es que consiguen resultados en el corto plazo. Por una cuestión de que vos ordenás todo, tenés todo ordenadito, sabes los pasos a seguir, entonces puedes trabajar rápidamente en el corto plazo. Por lo tanto, la metodología en general, el gran problema que tiene es que conseguir resultados en el corto plazo, pero después mantener la metodología tiende a aburrir. Eso es como si uno quiere adelgazar y vas a un médico que te da pastillas, por ejemplo. Dice, mire, cierre la boca, coma esto, tome estas pastillas. Entonces vos de golpe, en un mes adelgazaste, no sé, 15 libras. ¿Va bien? Y el otro mes adelgazaste 5 libras más. El otro mes adelgazaste 10 libras más. Y te encuentro después de un año y pesas lo mismo que un año anterior. Entonces te pregunto, Fernando, ¿qué te pasó? Y bueno, dejé la metodología, me cansé, tenía ganas de comer y así sucesivamente un montón de cuestiones más. Las metodologías como concepto fundamental para tener en cuenta, una metodología es, ¿estás bien, Fer? No te me mueras en el aire, por favor. Me voy a tomar una pastillita que tengo aquí de zorritones, se llama, para la tos, porque me empezó a picar la garganta, pero démosle. Vos sabés que, para bromearte un poco, yo te voy a contar algo en serio. Cuando me tomé el avión para volver, hice Guatemala, Miami, Buenos Aires, ¿no? Hice escala en Miami. Y cuando hice escala en Miami, estaba esperando el avión para tomar en Miami y vos nunca me pasó, mirá que he viajado, no sé, 2,5 millones de millas tranquilamente, pero vos sabés que no me pasó nunca que en el aeropuerto se muera una persona. ¿En el aeropuerto? En el aeropuerto. ¿Sentado o cómo? ¿Infarto? Estábamos todos haciendo la fila para tomar el avión y de repente una chica empieza a gritar, ayuda, ayuda, ayuda. Entonces, de repente digo, bueno, ¿quién será el loco que dentro de un aeropuerto roba? Es decir, un lugar cerrado, se entiende el concepto Walter, a mí me cerrado. sacaron una billetera en un aeropuerto hace unos años. Bueno, pero a ver, Ajá, sí, ajá, pero no un eso, muerto. claro, pero si te saca una billetera y no te das cuenta, bueno, te das, digamos, pero yo pensé que era algo más grave, que habían golpeado a una señorita o que le habían robado la cartera, correcto, que en un aeropuerto te agarra la policía en 2 minutos. Y cuando miro al costado, miro yo, miramos todos al costado, eh, había un señor boca abajo, correcto, un señor boca abajo, en el cual estaba caído, le hicieron respiración boca a boca, tratamiento de RCP, ¿viste ese que te golpean el pecho, te Sí, van dando un movimiento en el pecho? sí. Le pusieron un desfibralizador o algo por el estilo, tiene un nombre. Desfibrilador, algo así es el nombre, ajá. Sí, Lo que miras en las películas. tal cual, ¿viste eso que le ponen digamos, el shock eléctrico? Bueno, y aparentemente no se pudo recuperar, lamentablemente, ¿no? Pero nunca lo vi, fue la primera vez en la historia que vi eso en el aeropuerto, nunca. Entonces, en esa historia, digamos, bueno, nada. Entonces, el punto es, el Siempre lo pone punto uno nervioso. A mí me suena también el teléfono aquí, amigo. Y a veces uno está aquí y te atienden. Ahora me estaba diciendo alguien de un deck para que hagamos cambios de pantalla desde aquí. Y me dice, lo pones en tu teléfono. Ay, madre, digo. En mi teléfono cada rato me entran llamadas. Estoy haciendo algo, seguramente me van ahí. y Pues sí, yo Walter. me olvidé de bajar el volumen y lo tengo No acá te como un preocupes. mes y medio, No te así que preocupes, es parte de trabajar en casa.
Sí, y es parte de trabajar también en vivo, ¿no? Que ese es el punto, aunque todo es streaming ahora. Bueno, entonces el primer punto fundamental como pecado es confundir los métodos con actitud de los trabajadores y confundir los métodos como innovación o mejora continua. Porque los métodos en general impulsan de alguna forma ese espíritu que la gente necesita para poder moverse y para poder hacer cosas diferentes. Pero un método es, recordemos que cualquier método es el pensamiento de un tercero que uno aplica. Si el método es la síntesis del pensamiento de un tercero, ¿va bien hasta aquí? Cuando yo te digo, este es el método, vos me decís, mira, el método que yo utilizo para hacer streaming es este, significa que vos investigaste un montón de cosas diferentes y llegaste a una conclusión. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Bueno, el punto es que ese estudio, esa investigación para llegar a esa conclusión, eso lo tenés vos en tu cabeza. Nadie lo puede tener. Entonces, muchas veces la gente que hace métodos se choca con esa realidad porque no sabe cuál es el límite de los métodos. Entonces las compañías creen que colocando métodos y certificándote y dándote cinturones y todo lo demás, o premios o lo que sea, elevas la actitud de la gente. Y lo único que haces es simplificar esa actitud de la gente a una forma de trabajo. Y cuando el método no funciona o cuando el método no alcanza, entonces decís, bueno, alguien tiene que encargarse de esto, que no voy a ser yo. Y mira, el otro día estaba viendo esto y se lo explicaba a un asistente de vuelo que estábamos conversando. Y vos fíjate, por ejemplo, cuando dicen, bueno, usted coloque la maleta en el avión, en el aeropuerto, de tal manera. Ahora te están pidiendo que pongas la maleta en forma horizontal en el overhead compartment, en el cosito que está Sí. arriba, ¿viste? Que lo pongas arriba, correcto, y después que pones la maleta te dicen gírelo y póngalo en forma vertical, ¿no? Entonces, poniéndolo en forma vertical, ¿qué es lo que ocurre? Tenés más posibilidades de colocar maletas arriba. ¿Va bien? Si vos colocas las maletas así, una segunda maleta arriba no entra. Entonces queda un espacio Ahora vacío sí, ajá, que ahí se sí cabe desperdicia. mejor. Entonces, si vos colocas la maleta en forma horizontal y la girás hacia un lateral izquierdo o derecho y la pones vertical, entonces permitís el acceso a más maletas. Entonces la gente, ¿qué es lo que hacía? Tiraba la maleta y cuando la quería girar se le complicaba un poco y la soltaba y la tiraba así como venía, ¿no? Entonces este señor se enojaba, dice, ¿qué cuesta hacer este giro? No cuesta absolutamente nada. Entonces yo le explicaba, le digo, mira, hay una cuestión importante con los métodos. Cuando los métodos no están incorporados en la gente o no les interesa, ¿correcto? El método tiene esa capacidad de generar en la gente que en la no plenitud, en el no complementar, en el no finalizar el método como corresponde, hay alguien que lo va a hacer por él. Es decir, el método tiene la particularidad que el que no le entiende o no le interesa, tiene la particularidad de, de que alguien le va a dar conclusión, le va a dar fin a tu forma incompleta de hacerlo. Entonces tiene que venir el asistente de vuelo, agarrar tu maleta, girarla en forma vertical y acomodarla. ¿Correcto? Entonces, si yo paso registro después, supongamos que yo subo un avión y soy el inspector del registro de maletas, vamos a inventar un puesto laboral, ¿va bien? Y miro, ¿correcto? Indudablemente que voy a mirar todas las maletas, las voy a mirar perfectamente bien acomodadas. Y voy a decir, la gente sigue el método, porque están todas bien acomodadas. Lo que la gente de inspector de maletas, insisto con este puesto inventado, va a observar es que todo está correcto.
Lo que no observa es que para cumplimentar ese método se ocuparon más espacios de tiempo de personas que no deberían haberlo hecho. Es decir, una de las condiciones que tienen los métodos negativas, entre muchas condiciones que tienen negativas, es que la finalización de la plenitud del método entre las personas desinteresadas o entre las personas que Pero, no... Walter, solo aquí, y sé que si no tengo un método, ¿cómo lo hago? O sea, si no tengo un método, por ejemplo, el Scrum, el Lean Six Sigma, si no tengo un método, entonces, ¿cómo lo monto? Porque no sé qué paso seguir. Un método me garantiza que tengo un paso tras otro, pero si no tengo ese método, ¿hacia dónde? O sea, ¿cómo ordeno las cosas? ¿Cómo lo voy? ¿Cómo no uso la experiencia de algo porque le funcionó a otra empresa que hace lo mismo que yo? ¿Cómo es sé que cultura y todo lo demás, pero ¿cómo lo hago si no tengo algo para ordenarlo? El punto fundamental en esta historia, Fer, no es que hay que evitar los métodos, no es que hay que eliminar los métodos. Lo que a mí me preocupa es que las personas entiendan los métodos como el fin del pensamiento. Eso es lo que me preocupa. Porque el método, vamos a hablar de métodos cualquiera, Six Sigma, Lean, TOC, 5S, Kanban, el método que vos quieras colocarle, ¿no? DMAIC, el nombre, hay 10.000 métodos para esto, para mejora continua e innovación. El punto es que cuando vos entendés que el método es el límite de tu pensamiento y que el método te permite a vos abandonar el sistema porque alguien lo va a completar, entonces ahí es peligroso. ¿Se entiende? Si yo hago las cosas más o menos y alguien las completa por mí, correcto, para completar el método, entonces decimos, bueno, genial, bárbaro, ningún inconveniente, alguien lo completó por mí. Y hasta ahí la cosa funciona. El tema es que cuando eso se vuelve una forma sistemática de relación, los roles se confunden, las tareas se confunden, la relación entre las personas se confunden, las responsabilidades se confunden y los costos aumentan. Entonces yo no estoy en contra del método. Yo no digo que los métodos son malos, porque si vos te pones a pensar por un momento, Fer, si yo cada vez que me junto con vos tengo que estar pensando la manera de poder colocar el programa en vivo, ¿se entiende el concepto? Y tengo Sí. que estar analizando cada paso que voy a dar, bueno, indudablemente voy a perder tiempo. El método sirve para ganar tiempo, para que la gente no pregunte, para que la gente no se comunique entre ella sin necesidad de hacerlo. Si yo conozco el método, ¿necesito hablar con vos? No. Es decir, No, ya está si todo vos, ordenado, sabes qué tienes que hacer y lo vas a hacer. claro, es decir, vos cada vez que haces tu programa en vivo, no le preguntás a Vanessa cómo hacer tu programa en vivo. Vos entrás a tu computadora, apretás los botones que tenés que apretar, armás todo lo que tenés que armar y arranca tu programa en vivo. Correcto, hasta aquí. No tenés que estar consultando a Vanessa, consultando el proveedor, consultando. Directamente arranca el programa. Es decir, que el método en ese sentido es valioso, porque ahorra tiempo, ahorra energía mental, ya sabes qué tenés que hacer y un montón de condiciones más. Es decir, que un método es productivo. Eso no tiene discusión. Donde yo me paro frente al método es que cuando el método y tu forma de pensamiento se igualan, entonces ya ahí no hay función creativa. Ahí es donde me paro, el Solo peligro. seguís el ritmo y no pones nada adicional porque ya está hecho. ¿Para qué voy a descomponer lo que está compuesto? Claro, Y tal solo cual. seguís eso y ya dejaste de crear. Se pierde la inspiración, se pierde la creatividad, se pierde imaginar nuevos conceptos, se pierden alternativas. Y eso es lo peligroso de toda esta historia. Eso realmente es lo peligroso. Lo peligroso es cuando la gente comienza a ver al método
como su límite posible de pensamiento. ¿Y qué ocurre cuando tenemos esto? Ocurre que le empezás a tener miedo a pensar. Porque si pensás, ¿el método qué significa además? El método significa experiencia que ya está aprobado, que está aprobado institucionalmente, que teóricamente lo hizo personas que piensan mejor que vos. ¿Va bien? Por eso vos estás comprando un método. Porque si compro el método Fernando, porque teóricamente Fernando en este sentido es más inteligente que yo, tiene más experiencia que yo, tiene unas virtudes diferentes a la mía y así podemos agregar un montón de condiciones. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, en la ¿Correcto? línea. Ajá, sí, sí, sí. Entonces digo, bueno, Fernando es un fenómeno porque tiene todas esas condiciones. Entonces, si yo me pongo a pensar diferente a Fernando, que él es un investigador de esta temática, indudablemente voy a estar perdiendo mi tiempo muchas veces. Entonces me relajo en el pensamiento de Fernando. Es decir, me relajo, me refiero como lo llaman ustedes, relajo sería como una forma de... Me, Sí, relajo, se usa la misma palabra, tal cual como le estás usando. Relajo es un desorden. Tal cual, al pensamiento de Fernando. Y ahí está. Entonces, mientras Fernando piense, a mí me van las cosas bien. Pero ¿qué pasa cuando la realidad supera el método? Porque no hay método que no supere la realidad. Si vos te fijas, todos los métodos científicos, correcto, que yo tengo mi discusión con los métodos científicos, no sé si con los métodos científicos o con los científicos, pero en toda esta historia, si vos te puedes analizar por un segundo, vas a ver que los métodos van cambiando con el tiempo para poder analizar las cosas mucho mejor. ¿Se entiende el concepto? Sí, por ejemplo, Entonces, hay aquí asociación de Project Management y hay una sesión de Scrum y todo, y constantemente están sacando, hace poco estoy viendo una persona que es lo de Project, que hizo un video de los nuevos lineamientos que pusieron, y dice, miren, aquí hay unas plantillas que tenían, esas las que usan en tal empresa, eso me sirve mucho, y sacó tres distintas plantillas y aquí las colocó, y dije, oh, o sea, alguien vino, se tomó, miren, esto me funcionó y se los colocó y lo pusieron en su libro que entre todos arman todos los años. O sea, claro, interesante porque va a un cambio. totalmente. Y eso está bueno porque esa persona que agrega algo significa que estuvo pensando sobre el método que plantea el PMI o la que sea, o la institución que sea. Entonces dice, miren, el PMI plantea esto. Por ejemplo, cuando el PMI nació, tenía 3 restricciones. Hoy tiene 6, ¿no? Explica 6 restricciones, de las cuales yo no estoy de acuerdo, no, digamos, las cuales me parece que, digamos, yo no estoy tan de acuerdo con esas restricciones. Y entonces, yo tengo en el Nipkin Institute, tenemos nuestras propias restricciones. Pero el punto en toda esta historia, Fer, el punto en toda esta historia es que alguien dijo, ¿esto que tiene el PMI es suficiente o podemos agregar algo diferente? ¿Va bien hasta aquí? Ese es el punto. Se me está congelando la imagen, Fer. No sé No, por qué. es el internet que nos está dando problemas. ¿Me escuchas? ¿Sí me escuchas? Sí, sí, yo te escucho Sí. perfectamente. Sí, yo te miro bien, pero seguramente allá donde estás te está dando problema el internet. Es parte de. Eh, sí, voy a intentar a ver si cambio el internet, a ver si me permitís, a ver si funciona un poco mejor. Eh, la Dale, internet. dale, Entonces, dale, dale, salte y vuelve a entrar. Yo aquí me encargo. no, 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 no te preocupes, Estás yo en eso. puedo entrar Listo. y salir sin ningún inconveniente. Entonces, Buenísimo. ¿entendés, Fer, lo que te digo? Lo que Sí, da sí, sí. miedo en toda esta historia, Fer, lo que da miedo es que el método opaque nuestra capacidad de pensamiento. Lo que ¿Se pasa, entiende? y yo creo que es como parte de uno en un momento dado, por ejemplo, ahorita estabas diciendo esto de la transmisión. Yo sigo una metodología, ahorita, por ejemplo, diseñé, espérate, por aquí nos están haciendo unos comentarios. Rocío, ahí está Rocío. Hola, Rocío, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, qué bueno verte. Se escucha perfecto, dice Walter. Sí, Walter se quedó parado, miren, ahí está. Ya estás, Estoy, Walter. estoy, Estás estoy. de vuelta. Ya estás de vuelta. Gracias, Rocío.
Ahí estamos. ¿Mejor ahora, Fer? ¿O Perfecto, igual? perfecto. No, perfecto, estamos bien. Ahí está, se te mira Entonces, bien. Ujú. te decía, uno de los problemas más grandes es que uno de los problemas más grandes es que cuando esto ocurre, correcto, cuando esto ocurre, el problema grande que tenemos es que estamos frente a una realidad que nos supera. Y uno dice, ¿en qué nos supera esta realidad? Nos supera justamente en decidir o tomar decidir que el pensamiento de un tercero es el que va a regir mi pensamiento. Eso es aterrador desde todo punto de vista. ¿Entendés? Es tremendo. ¿Va bien hasta aquí? Yo a veces discuto con profesores que yo soy profesor de doctorado y fui director de varias tesis. Y de repente hay profesores que si no tienen ciertas condiciones que plantean los doctorados, eh, por ejemplo, no permiten que el doctorando pueda recibirse. Y hay trabajos espectaculares que por un tema metodológico no los aceptan. Vos fíjate que, por ejemplo, mira, te doy un Eso es caso terrible concreto. y en todas partes aquí pasa por la tesis. No dejó bien el margen. Mire, esto no es lo que normalmente se haría en esto, el margen del lado izquierdo, o mire, debió cambiar esto porque esto no tiene una secuencia. Y la persona resolvió un problema y le dicen que no. Bueno, por eso te digo, mira, cuando hablemos de mentes brillantes como la de Friedrich Nietzsche, cuando él hace su tesis doctoral, ¿correcto? Él la presenta y es rechazada porque no tenía los, los modelos del momento para hacer el doctorado. Y él escribe un libro que se llama La Galla Ciencia, correcto, que después terminan dando el doctorado honoris causa, digamos, ¿no? Le terminan dando el doctorado por dárselo para jubilarlo, porque como creían que estaba loco, lo jubilaron a los 30 años, creo, que es una jubilación mínima para que pueda comer, correcto, a los 30 años. Pero el punto fundamental en toda esta historia es que Friedrich Nietzsche digamos, hizo una tesis doctoral a su estilo y no le importó lo que estaban ahí. Entonces, el punto fundamental en esto es que cuando todo método en las compañías creen que es estimulado o que estimula la aptitud de los trabajadores, es una mentira enorme. Un método lo único que hace es favorecer a las empresas a la que la gente haga las cosas ciegamente, con mayor nivel de velocidad y para que aumente su rendimiento. Esa es la realidad. Todo el resto es historia. ¿Correcto? Es historia. Las empresas no les importa que su gente piense en general. ¿Correcto? Lo que les importa es que la gente, naturalmente, Cumpla con un ¿correcto? objetivo. Claro, tal cual. Haga más en menos tiempo. Entonces, es una carnicería. Entonces, los métodos, después dicen, no, pero estoy colocando métodos para innovar. Vos fíjate la crueldad del sistema, ponete a pensar por un segundo, que para poder escapar de un método que no funciona, compran otro método. Entonces, el método Fernando dejó de funcionar. Listo. Ahora pasamos al método Rocío. Listo. El método Rocío dejó de funcionar. Ahora pasamos al método Johnny Galo. El método dejó de funcionar. Ahora pasamos al método Ana Silvia, nuestra otra amiga allá de Guatemala. Dejó de funcionar. Pasamos al método Vanessa, dejó de funcionar. Pasamos al método Irene, dejó de funcionar. Pasamos al método... ¿Se entiende el concepto? Es decir, que para escapar de un método, me meto en otro. Es decir, para escapar de un matrimonio que me fue infeliz, me caso con otra persona para tratar de que el matrimonio sea feliz. Y cuando no me va bien con esa persona, me caso con una tercera para que sea feliz. Entonces, y cuando las cosas salen mal y que me caso con 10 matrimonios y no me va bien, entonces me caso con un hombre de mi mismo género, correcto, para ver si con esto cambio Para ver si ahí sale. y sale. Entonces cuando veo que estoy con 10 hombres del mismo, y tengo la misma situación, digo, bueno, entonces me voy a casar
con una mujer que de otra religión. Y así, pero digamos, siempre es el mismo método, no salimos de ahí. ¿Entendés? Entonces, siempre buscamos mejorar el método con otros métodos, en vez de con el pensamiento propio, lo cual también llegamos a otra conclusión, que no es un tema menor. Las empresas, con esta persecución de los métodos, se vuelven deshonestas en sí mismas. No, decís, ¿en qué se vuelven deshonestas? Y fíjate que hay una cuestión que es muy interesante analizar. Mira, a ver si compartís. O no, puedes no compartir. El primer nivel de deshonestidad se da en que las empresas comienzan a creer en los métodos como forma de relación o fórmula para poder conseguir objetivos. ¿Va bien? Pero empiezan a perder ese espíritu de creer en sí mismas. Y fíjate este detalle. Fernando trabaja conmigo. ¿Se le ocurre una idea? Digo, no. Rocío trabaja conmigo. ¿Se le ocurre una idea? No. ¿Va bien hasta aquí? No. No, la verdad que no. Ahora, ¿se le ocurre una idea a Vanessa, que es consultora externa, para poder hacerla? Y decimos sí. Fíjate que la credibilidad comienza a cambiar su punto de referencia, comienza a movilizarse, comienza a desplazarse hacia un mundo externo y no interno de la organización. Es decir, que las organizaciones comienzan a descreer de sí mismas, comienzan a no tener credibilidad en sí mismas. Entonces buscan tótems externos, métodos, ideas, libros, tótems externos que les permitan encontrar el camino. Es decir, que cada vez se alejan más de la credibilidad de sí mismas. Y en esa ausencia de credibilidad la quieren cubrir con métodos que los van a aplicar personas que no son creíbles. Eso es lo más loco. Otra cosa que estás haciendo con un método es que tenés algo a prueba, aparentemente a prueba de fallas. Entonces, esas personas que no son creíbles, con el método sobresalió. A mí siempre me fue mal y todos me dicen, mira, fuiste a recibir el curso, un curso famoso de ventas. Me costó un pepino, Walter. O sea, me costó un pepino adaptarme al guión que ellos tenían, al proceso que ellos tenían, porque esto no se va a aplicar nunca, o sea, esto no lo voy a hacer, o sea, nunca voy a poder seguir este sistema de venta porque me dice, no, o sea, me costó mucho, Walter, y te entiendo ahora más que nunca qué fue lo que me pasó, o sea, yo me culpé mucho tiempo de no ganarme todos los lapiceros que me tenía que ganar, realmente no me adaptaba, a pesar de que me lo aprendía, no me adaptaba, decía, no, esto no va a funcionar, y porque en la vida real no iba a funcionar, y son cosas que con el tiempo uno se va dando cuenta. Bueno, por eso te digo, Fernando, el punto es que te lleva a descreer de uno mismo. Cuando vos no crees en vos mismo, cuando no podés pensar con vos mismo, cuando no podés encontrar alternativas a vos mismo, cuando todas las decisiones que tomás son rechazadas, cuando querés pensar por encima de un límite que es el método y no te permiten hacerlo, uno llega a un momento que empieza a descreer de uno mismo, de lo que está haciendo. Con esto no quiero decir que yo voy a pensar, o quizás un método mejor del que está en este momento. ¿Va bien hasta aquí? Yo estoy diciendo eso. Yo quiero decir, bueno, voy a poner un método científico diferente y no puedo encontrar ningún método científico mejor al que está. ¿Va bien hasta aquí? Yo quiero encontrar métodos para poder vender por internet más de lo que yo vendo y ya utilizo el mejor método del mundo y cuando lo quiero modificar me va mal. Correcto. No significa que yo voy a encontrar siempre una alternativa, ni tampoco significa que voy a modificar todo el método. Lo que puede significar es que el método tenga alguna pequeña dificultad, algún pequeño error, que lo pueda subsanar para poder potenciarlo. De hecho, todo método siempre tiene en sí mismo errores, pero generalmente están ocultos. ¿Se entiende el concepto? Es decir, no hay método, a ver, si partimos de la base
de que un método lo hace un ser humano y que el ser humano tiene un pensamiento limitado, entonces por lo tanto el método ya es limitado. Entonces, yo podría, por ejemplo, con Ipking, yo podría venir y tener funcionando un método, ese de Canva, el ISO, bueno, el ISO es su certificación, pero también es un método que alguien avala. Entonces, pero voy a esto, yo lo tengo funcionando y ya que lo tengo funcionando, puedo utilizar o puedo empezar con Ipking sin tener algo de esos implementados. Explícame un poco eso para saber por dónde, qué camino es el que tengo que tomar. Mira, en Ipkin Institute nosotros tenemos varios criterios. Nosotros no explicamos métodos, explicamos criterios. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que un criterio son parámetros para poder entender una realidad que vos podés modificar, agregar, quitar, mejor. Digamos, nosotros no nos preocupamos por métodos. Sí, obviamente tenemos criterios, formas, pasos a seguir, pero siempre estimulamos y siempre decimos lo mismo. Lo que les presentamos, aunque parezca complicado, es básico. Ustedes tienen que mejorarlo. Estimulamos permanentemente a que las personas lo mejoren. Va bien hasta acá. De hecho, hay trabajos prácticos de alumnos nuestros que han mejorado ampliamente nuestros criterios y que los hemos tomado también. Entonces, el punto, nosotros lo que estimulamos no es que aprendan un método, sino que aprendan a pensar diferente, que son dos cosas diferentes. ¿Se entiende, Fer, lo que digo? Que aprendan a pensar Tal diferente. cual. Que empiezan a pensar diferente. Por eso, fíjate que nuestro lema es repensar lo pensado. Pero cuando decimos repensar lo pensado, no estamos diciendo que tienen que repensar lo que otros pensaron y no tienen que repensar lo que Ipkin explica. Nosotros decimos, si usted tiene algo mejor de lo que nosotros le explicamos, le encontró una vuelta en la cual nosotros no la encontramos, bienvenido sea. Bienvenido sea. ¿Se entiende el concepto? Bienvenido sea. Digamos, si usted logra encontrar algo que supere, bienvenido sea. Incluso estimulamos ideas en las cuales todavía no tienen un diseño suficientemente creíble. Por ejemplo, voy a contar un caso muy concreto. El otro día nos sentamos con Rocío Mesén, en Costa Rica, en un bar en Costa Rica, que yo no la conocía, Rocío, la conocí en ese lugar. Sí, habíamos tenido cientos de charlas con Rocío vía internet, pero personalmente nunca la había conocido. Y surgió una idea, ahí no voy a decir cuál es, surgió una idea que Rocío dice, yo quiero aplicar esto en Costa Rica. Una idea determinada. Yo quiero aplicar esto en Costa Rica. Y el concepto fue, digamos, aplicar eso en Costa Rica para desarrollarlo y fue casi te diría un impulso. ¿Se entiende el concepto? Casi te diría que fue algo, che, se me ocurre esto como un concepto. Y lo primero que salió de mi cabeza es darle para adelante. Pero tengo que armarlo, diseñar. Yo te ayudo, pero me encanta. Como concepto, vamos para adelante. ¿Entendés? Entonces, y superó unas condiciones que nosotros tenemos en Ipkin. Y yo sé que cuando eso esté terminado y funcionando, va a superar algunas cuestiones de las que explicamos nosotros en Ipkin. Y surgió de una colega que estudió con nosotros en Costa Rica y surgió de allí. ¿Se entiende el concepto? Es decir, el punto fundamental es que el método tiene que ser el límite mínimo de mediocridad aceptable, no el límite máximo de capacidad. Hay una, como lo que estás diciendo es, por ejemplo, cuando alguien compra una franquicia. Las personas compran una franquicia con el objetivo de vender, pero cuando quieren implementar algo que puede dar resultado, te dicen, no, eso no está en el sistema de la franquicia. Es que yo quiero implementar, no puedes hacer eso porque no, te saltas esos procedimientos. Claro. Pero es que eso tú lo diseñaste en México y aquí estoy en El Salvador.
Sí, pero aquí no lo haces, aquí no se puede hacer porque la franquicia te manda a hacer esto y te voy a restringir. Voy a que es lo mismo, exactamente lo que estás diciendo, y tiene todo el sentido del mundo. O sea, puede servir, pero las innovaciones pueden ir creciendo poco a poco. Si la gente puede pensar y no se atiene solamente a lo que le diste. Entonces las cosas van cambiando. Mirá, yo te voy a contar algo. Cuando vino McDonald's a Argentina vino McDonald's, Pampernick y Burger King, ¿no? Pampernick, hay muchos que ni se acuerdan, fue el primer McDonald's Pampernick, correcto. Era un orangután que tenían como publicidad, que fue hace 30 años que vino a Argentina más, 35 años que vino a Argentina, y le fue mal. ¿Y por qué le fue mal? Por muchas razones. Era sucio, no, por un montón de razones, pero le fue mal. Pero tenía una cuestión, Pampernick, que la tuvo McDonald's al principio en Argentina y en varias partes del mundo, que vos decías, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Quiero una hamburguesa. Sí, cómo no. ¿Cuál quiere? Quiero la McFernando. Bueno, fenómeno. Listo, la McFernando viene con carne, viene con repollo, viene con cebolla, viene con, no sé, con bacon, viene con salsa de tomate y viene con un huevo. Bueno, pero el huevo no lo quiero, porque me hace mal. Y la gente de McDonald's te decía, lo lamento mucho, es así. Sí. Ajá. El huevo va, Terrible. pero me hace mal el huevo, sacalo. No. Sí, Entonces, ¿qué así es. decía la gente? Listo, no voy a McDonald's, no compro. Y si voy a otro lugar. Entonces, después de un tiempo, internacionalmente tuvieron que decidir que en algunos países latinos la gente pudiese elegir Los ingredientes de su los comida. ingredientes. Correcto. Entonces, ¿qué pasaba? No quiero huevo, no quiero tomate, no quiero Pasó tocino. algo aquí hablando de McDonald's. Aquí hay, no sé si viste, hay unos McCafé. Y eso fue una implementación de la señora de acá, porque como nadie la miraba, ella lo hacía. Y de repente McCafé fue un éxito y ahora lo hace, tienen diferente. Igual la cajita feliz inició aquí en Guatemala, porque la señora Cofiño, que en paz descanse, ella vino y se le ocurrió que qué le daba a los niños, empezó y le ponía un juguetito y eso provocó la alianza con Mattel y todo, y empezó desde aquí, empezó innovación. Walter, ya vamos llegando al final de esto. Yo aprendí mucho y creo que ustedes que están del otro lado, que deben de haber escuchado algunas cosas que Walter nos compartió. Creo que una de las cosas principales es, lo que pasa con la metodología es que cierra la oportunidad que la gente desarrolle cosas nuevas. Yo creo que esa es la base de que implementes algo de innovación que la gente siempre pueda pensar diferente y que la metodología, en lugar de servir para frenarlos, sirva para darles un empujón más adelante. Totalmente. Y hemos visto ¿cómo se llama? El primer pecado capital. Todavía nos faltan ver 6 más. Así que la semana que viene vamos a tener que juntarnos a ver algunos pecados más. Excelente. Pero es impresionante cómo se equivocan las compañías implementando este tipo de cuestiones. Inclusive lo ves cuando aplican tecnología. De repente cuando aplican tecnología creen que poniendo una app todo sale, todo Sí, correcto. el bendito SAP, que es una belleza, pero se detiene y les cuesta demasiado porque la gente deja de pensar y se mantiene en una misma línea. Walter, gracias. Ya vamos terminando con esto. Gracias a ti porque estuviste ahí del otro lado. Por favor, comparte esto, cuéntaselo a los demás. Aquí estamos nosotros para aprender y seguir adelante, porque la innovación es un proceso que crece y que crece día con día. Y aquí los jueves te hablamos sobre esto. Un fuerte abrazo. Nos vemos el próximo fin de semana. Adiós, Walter. Gracias, querido amigo. Un gran abrazo. Un abrazo. Adiós.